Recuerdo que la noche previa a que saliera del hospital, después de haber estado internada durante casi una semana, me ocurrieron una serie de sucesos que me alteraron en sobremanera tanto mental como emocionalmente. Dichos sucesos, que no fueron otra cosa más que ataques de seres con una esencia de índole demoníaca, me hicieron creer con mayor convicción que esos lugares a los que comúnmente llamamos hospitales son meras fronteras que nos separan, pero a la vez nos conectan con el mundo sobrenatural y todo lo que hay dentro del mismo. Génesis del Terror. Un podcast donde el miedo está presente. Bienvenidos. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de este podcast titulado Génesis del Terror. Mi nombre es Victoria González y como en cada emisión me acompaña mi hermana Elizabeth González y juntas les contaremos historias que les aseguramos los mantendrán al borde del terror y el suspenso. Los invitamos como siempre que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita para que puedan enterarse de nuestro nuevo contenido. Recuerden que en Facebook nos van a encontrar como Génesis Fam y bueno, como en otros episodios ya les hemos comentado, también ya pueden escucharnos en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast. Y bueno amigos, como en cada emisión ha llegado el momento para que se puedan preparar, se puedan poner muy cómodos, ponerse en un sillón rico en su casa, en su cama, apagar sus luces, traerse algo para tomar o comer y escuchar estos relatos realmente escalofriantes. Bueno amigos, el día de hoy tenemos un episodio como todos muy especiales y ya estamos acercándonos así sigilosamente a la época de Halloween y de Día de Muertos, entonces para ponernos más ad hoc conforme pasen estas semanas y se acerquen más estas fechas, hoy quisimos grabar un episodio sobre un tema que yo creo que para todos es un poquito espeluznante, desde el hecho de estar en estos lugares de los que vamos a hablar hasta lo que ocurre en estos sitios, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar el tiempo a Eli, que hoy nos va a platicar un poco sobre el tema, y bueno, ya conforme ella nos vaya hablando de esto, empezaremos con las historias. Entonces, Eli, el tiempo es tuyo. Gracias, Vicky. Y antes de pasar a la introducción, también hacer el comentario de que muy probablemente para cuando se estrene este episodio vamos ya a estar cumpliendo, yo creo, casi un año de haber empezado con este proyecto y con este podcast y de estar contando historias. Y a mí me sorprende que ha pasado un año y todavía hay mucho que se puede contar y de lo que se puede hablar, ¿no? Entonces, pues agradecerle a todas las personas que nos han seguido, que se han suscrito al canal, que nos siguen en las redes sociales. Pues muchas gracias, ¿no? Gracias por el apoyo, y a los que todavía no se suscriben, pues como dijo Vicky hace ratito, invitarlos a que se suscriban, y eso la verdad nos va a ayudar mucho para que podamos seguir generando este contenido. Entonces, bueno, pasando de este pequeño paréntesis, el tema del día de hoy, amigos, es un tema que yo creo que es de los más interesantes, porque estos lugares a los que nos vamos a referir son lugares que guardan mucha energía, mucho misterio, mucho dolor. La verdad creo que son de los lugares en donde dice uno, no me gustaría estar nunca, pero pues la mayoría tenemos que pasar por ahí en algún momento de nuestras vidas. Y el tema de hoy es historias de fantasmas en hospitales. Entonces, nosotros estuvimos pensando en varias en experiencias, ¿no? Que hubiéramos escuchado, que hubiéramos sabido. Curiosamente, les voy a contar algo que tiene que ver con una experiencia familiar que vivimos recientemente, la semana pasada. Mi mamá tuvo que ser intervenida, tuvo que pasar por una cirugía y estuvo prácticamente una semana en el hospital. Entonces, la verdad es que nosotros ya habíamos pensado en hacer este episodio desde varios meses atrás. No habíamos encontrado como mucho material. Queríamos invitar a alguien que pudiera trabajar o que estuviera trabajando
en el ambiente de los hospitales, ya fuera un doctor, una enfermera. La verdad es que sí tenemos personas conocidas, pero por una u otra razón ya no pudimos contactarles ni invitarlos. Pero curiosamente, les digo, la semana pasada que mi mamá estuvo en el hospital, pasaron una serie de cosas que de verdad nos hizo tomar la decisión de decir, sí, vamos a grabar el episodio de Fantasmas en los Hospitales, porque fue una experiencia muy intensa, muy fuerte, y que creo que pues vale la pena compartir, ¿no? Les decía yo, los hospitales son lugares súper densos, con muchas energías muy, muy diversas, pero la mayoría pues son energías de mucho dolor, de sufrimiento, ¿no? Porque la gente que está ahí sufre mucho, ¿no? Entonces, tanto las personas que están hospitalizadas como los familiares, pues es un ambiente denso en todos los sentidos, ¿no? Energéticamente, pero también, burocráticamente hablando, ¿no? Y sobre todo los hospitales en México, ay Dios, qué complicado, ¿no? Sabemos que las personas que ahí trabajan tratan de hacer a lo mejor su mayor esfuerzo, pero es difícil, ¿no? El ambiente que se crea. Entonces, bueno, ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy, fantasmas en los hospitales. Y no sé si quieras, Vicky, que empiece más o menos contando qué fue lo que pasó con mi mamá. Fíjense bien, amigos, fue bien interesante porque mi mamá, bueno, les repito, fue intervenida. Ella entró de urgencias, no sabía que se iba a quedar ahí una semana en el hospital, nadie nos lo imaginamos, y pensaba que iba por una gastritis, finalmente resultó ser otra cosa, y le dijeron, no se va de aquí hasta que no la operemos, y pues la operación se prolongó varios días. Y entonces, pues bueno, o sea, ella trató de mantener toda la calma, porque pues, a pesar de que ella no iba con la idea de, me van a dejar aquí una semana en el hospital y aparte me van a decir que me tienen que operar, ¿no? O sea, creo que es algo que te impacta bastante, ¿no? Pero ella lo tomó con mucha tranquilidad, con mucha paciencia. Y entonces, los primeros días que estuvo ahí estuvo bastante bien. Se llegó el día de la cirugía y ella estaba bien, estaba muy, muy segura, entró a cirugía, todo muy tranquilo, todo muy bien, ¿no? Evidentemente, yo tuve que estar ahí en el hospital prácticamente todos los días para pues ir a verla, ver qué se necesitaba, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, la verdad es que yo esos días, o sea, no sé, pero sí sentía que ese lugar, o sea, que la clínica, no voy a decir en qué clínica estuvo, pero era una clínica del IMSS, entonces ya se imaginarán, no es como, pues, o sea, son difíciles, ¿no? Es difícil el sistema del IMSS. Entonces, aparte de toda la cuestión enredosa que te hacen, yo sentía que los días que iba me sentía tan cansada, o sea, evidentemente porque había una carga emocional, pero también porque yo sentía que el lugar como, no sé si sea lo correcto lo que voy a decir, pero como que me chupaba, como que me absorbía la energía, el lugar. Entonces, y aparte era mucha la preocupación, ¿no? De, ay, ¿cuándo la van a operar? ¿Y cómo va a salir mi mamá? Etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ver el lugar, ver que, recuerdo mucho que el primer día, el segundo día que estuvo ella ya en piso, pues esperando a que la programaran ya para la cirugía, había un señor enfrente que gritaba horrible, pobre señor, no sé qué tanto le hicieron, porque esa vez me acuerdo que la enfermera tardó horas no sé si le estaba haciendo una curación, le estaban colocando algo, pero al parte el señor gritaba muchísimo, ¿no? Entonces yo como que me quedé así de, ay no, o sea, imagínate que pues, toda la noche tener que escuchar al pobre hombre gritar, ¿no? Gritar de dolor. Entonces, bueno, pasó, vino la cirugía, ya salió bien, y entonces al otro día estuvo bastante bien, pero justo la noche previa a que la dieran de alta, pues mi mamá empezó con como con una crisis de ansiedad. Evidentemente todos pensamos, bueno, es que probablemente tiene que ver con esta parte de ya lleva más de casi una semana en el hospital, pasó por una cirugía y luego para variar le tocaron los 2 temblores que hubo recientemente aquí en la Ciudad de México. Entonces, que por cierto, por ahí ya algunos habrán visto nuestro episodio de sismos, vuélvanlo a ver porque
por más increíble que parezca, para los que no viven en México, nos volvió a temblar un 19 de septiembre y no fue un temblorcito tan ligerito, ¿no? Fue bastante fuerte, entonces, bueno, fue muy interesante eso, pero no es el tema de ahorita. No, Pero bueno. Pero aún así yo creo que valdría la pena hacer un episodio nuevo de la parte 2 de Sismos de Miedo, ¿eh? De Sismos de Miedo, sí, porque la verdad es que estuvo así súper curioso, ¿no? Cómo es que nos volvió a temblar en la misma fecha, casi a la misma hora que hace 5 años, fue así súper curioso, ¿no? Pero bueno, entonces a mi mamá le tocó justo esos 2 temblores ahí en el hospital, ¿no? Entonces, bueno, fueron muchas cosas y en ese día, que primero le habló a una de mis hermanas, bueno, mi otra hermana, a la más grande, y le dijo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo así. Entonces todos como que nos fuimos por esta parte, ¿no? De pensar que, bueno, a lo mejor pobrecita, ya es la ansiedad de estar tantos días ahí, a lo mejor ya se quiere ir, ¿no? Y entonces al otro día, cuando ya fuimos por ella, que ya la iban a dar de alta, me vuelve a hablar mi hermana, ¿no? Y me dice, no sabes qué, apúrale, porque ya mi mamá está, pero así de que se siente ya mal, que ya no quiere estar ahí. Y yo dije, de momento me espanté, porque dije, bueno, ¿qué le estará pasando, no? Sí, claro. Y ya me acuerdo que ese día llegamos, la vimos, pasaste tú primero, luego pasé yo, y yo le pregunté, oye, ¿no tienes fiebre? ¿No tienes algo que a lo mejor puede ser que te esté generando la ansiedad? Porque para esto nos dijo, ¿no? O sea, es que dice que está viendo cosas. Y todos así como de, ay, caray, como que está viendo cosas. Yo lo primero que pensé, la verdad, es que, bueno, a lo mejor tiene fiebre y puede ser que tiene algún tipo de alucinación, ¿no? Entonces, pero no, o sea, su temperatura, sus signos vitales, todo, pues estaba bien, ¿no? Entonces, pues ya no, la verdad es que sí, como que nos sacó un poquito de onda la situación. Y ese día ya cuando la vimos, sí, yo recuerdo que su carita ya era así como de ya, por favor, me quiero ir de aquí, no quiero estar aquí. Y yo le pregunté, le digo, ¿pero qué es lo que ves? O sea, ¿qué? Y ella me dijo, no, es que cierro los ojos y empiezo a ver cosas, seres feos, pues ahora sí que como demonios, ¿no? Dice, y veo animales muertos y mucha sangre, cosas así muy que ya hasta me quedé, dije, chin, o sea, ¿qué le dieron a mi mamá o qué le pasó? No, la verdad es que es lo que piensa uno porque dices, bueno, ¿qué habrá sido, no? Ese día, bueno, nos tardaron muchísimo en darla de alta y todo, logramos que ya saliera por fin de ahí. Y bueno, ya estando en casa, pues como que ya se tranquilizó, estuvo mucho más tranquila, pero recuerdo que le volví yo a preguntar, bueno, mamá, pero qué, o sea, ¿por qué sientes tú que pasó esto, no? Y así como de, no, es que no sé, o sea, solamente sé que cerraba mis ojitos y veía cosas muy feas, ¿no? O sea, sí, algo muy, muy terrible. Entonces yo me acuerdo que ese día ya me dice mi esposo, oye, ¿no habrá sido un efecto de la anestesia que a lo mejor le hizo ver cosas? Y efectivamente, o sea, ya investigando, sí por ahí hay una situación que se le presenta a las personas mayores cuando pasan por una anestesia general, ¿no? Y entonces dije, bueno, ok, ahí hay una explicación en cierta medida, ¿no? O sea, en cierta medida, yo sé que, por ejemplo, los doctores nos van a decir, no, es que fue eso, ¿no? O sea, seguramente fue eso pero hay otros elementos en toda esta historia que a mí me hacen pensar que si bien pudo haber sido lo referente a la anestesia, pero también puede haber otro tipo de situaciones que sí se van más encaminadas a lo paranormal, ¿no? A lo mejor no es que yo quiera que todo sea paranormal, pero sí hay como ciertos elementos que me hacen a mí pensar que se pueda tratar de algo, o sea, que se pueda tratar de algo así, ¿no? De otra cosa. Entonces, no sé si tú los quieras contar, Vicky, o los cuento yo, tú dime. Sí, bueno, yo de ese día, de lo que pasó con mi mamá, y como dice Eli, yo recuerdo que llegamos ese día al hospital que estaba ya de alta, pasé yo primero con ella y ya me comentó toda esta situación que ella que estaba sintiendo, que estaba viendo, ¿no?
yo recuerdo que, bueno, entramos ahora sí que para darle contención, para que se pudiera estabilizar un poco, porque pues obviamente nuestro temor era que al verla así angustiada y en Sí, ese no la estado, fueran a pues dar de alta. no la dieran de alta, ¿no? Entonces tratamos ahí de contenerla, pero sí recuerdo que ya creo que pasaste tú a ayudarle a bañarse, luego ya entré yo nuevamente y me quedé con ella y hasta que nos dieron el alta, ¿no? Entonces ya cuando, bueno, para esto ella me platicó en ese transcurso que en la madrugada cuando empezó a tener estas como, pues no sé si serían alucinaciones, porque no, las alucinaciones diría yo, son estas donde empiezas a ver cosas que no son reales, pero con tus ojos abiertos, ¿no? Lo que ella refería era cuando cerraba los ojos empezaba a tener como que estas visiones, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé cómo se le podrían llamar, pero eso era lo que ella refería, ¿no? Entonces, dice que cuando empezó con este síntoma, pasó, bueno, estaba ahí un enfermero de guardia y demás, y le comentó. Y entonces el enfermo le dijo, sí, es que está viendo los monstruos y demonios que tenemos aquí, ¿no? Mi mamá de momento dijo, ay, me está cotorreando o está agarrando de broma lo que le estoy diciendo, ¿no? Y el enfermo le dijo, no, dice, no le estoy bromeando, es que de verdad aquí hay muchas cargas muy negativas y hay seres que no son buenos, ¿no? Entonces, eso no sé yo qué tanto pudo haber alimentado más la situación que tenía mi mamá, pero evidentemente yo creo la alteró, ¿no? La alteró más y le produjo más esta situación. Y bueno, que ya mi incluso mamá... el enfermero le dijo, ¿no? Si yo sí. le contara todo lo que se ve aquí, y mi mamá así de, no me cuentes, ahorita no me cuentes nada, ¿no? Pero hubiera sido muy interesante, la verdad es que pues, no tuvimos oportunidad de escucharlo, pero creo que hubiera sido muy interesante escuchar lo que hubiera tenido que decir el muchacho, ¿no? Sí. Y el caso es que, bueno, ella dice que conforme fue pasando la noche, pues fue la peor noche, ¿no? Creo que incluso podría decir que de las peores noches de su vida, ¿no? Porque se conjuntaron varias situaciones que pues, más propiciaron ese ambiente, ¿no? Entre que los enfermeros, enfermeras, dice, hubo un momento en que se desaparecieron, o sea, no había nadie. Había gente gritando de dolor, quejándose. Yo en ese momento ella quería ir al baño, no había nadie que la ayudara. Muchas cosas, ¿no? Que más le producían esa ansiedad que ella estaba teniendo. Y bueno, así pasó la noche, ¿no? Yo creo que, como les digo, de las peores noches que ha tenido. Amanece, empieza a avanzar la mañana y ya cuando por fin nos dieron el alta, que fue ya por ahí del mediodía, pasadito del mediodía, recuerdo yo que estaba yo ya firmando el alta, ella había hecho como amistad con unas personas que eran de Veracruz y de Tabasco, una señora que era de Veracruz y su esposo que era de Tabasco, que estaban ahí en el hospital, y que también ya en ese momento ya se iban, ya estaban retirando, entonces se estaba despidiendo de ellos. Y alcancé a escuchar yo cuando la señora le comentaba, bueno, mi mamá le estaba platicando cómo había pasado la noche, que había estado súper mal y todo. Y entonces la señora le dijo, ¿qué cree? Que mi esposo también le pasó algo muy similar. Dice, ¿usted cree que me dice que sintió durante la noche varias veces que algo lo atacaba, ¿no? Y estaba pidiendo auxilio, ayuda y que nadie lo escuchaba, o sea, que no venía enfermeros, no venía enfermera, nadie, ¿no? Entonces también estaba así ya mi esposo y de ya sáquenme de aquí, ¿no? Sí. Durante la noche, dice mamá, había un señor, hubo un ruido, un momento en que la señora que estaba al lado, que era una persona ya muy, muy, muy mayor y que sí tenía acompañante, dice mi mamá que de repente empezaron a escuchar como un animal, ¿no? Así como un animal, como un perro, cuando están como todos roncos, así, pues, sí, la voz así grave, bueno, el sonido del perro grave, dice así, hacía horrible, ¿no? Entonces dice que la chica que estaba cuidando a la abuelita le dijo, ¿qué es eso? ¿Hay un perro aquí o qué? Y le dice, no, pues aquí no hay animales, ¿no? Dice, bueno, una noche fatal, ¿no? Tremenda. Sí, terrible. Entonces, bueno, eso fue lo que yo en ese momento escuché de esta persona y sí, obviamente lo empezamos como a asociar, ¿no? De que en la noche hubo algo que se salió de control, se
se detonó y que evidentemente estaba pues afectando a las personas que estaban pues en la sala, ¿no? Bueno, ahí en los cuartos del Sí, ahí hospital. ajá, ahí en la parte del piso, de los pisos. Uh-huh. Y yo, o sea, al mismo tiempo, o sea, yo ese día me acuerdo que al otro día, bueno, no ese día, sino, no, sí, el día que dieron de alta a mi mamá, Uh-huh. en la mañana yo me desperté, me acuerdo que me desperté temprano para, ponerle su lonche a mi esposo. Y entonces me acuerdo que la verdad es que como ya había estado yendo toda la semana al hospital ese día, dije, bueno, sí me voy a dormir otro ratitito y ahorita ya me despierto para irme al hospital, ¿no? Uh-huh. Entonces recuerdo que esa noche, esa mañana todavía eran como las 5:30 de la mañana más o menos. Uh-huh. Y entonces agarré y me recosté. Y entonces me quedé dormida y empezaba yo a soñar que estaba en un lugar, una casa, pero que subía como a la azotea, pero la azotea estaba como tapada. Uh-huh. Y entonces había como una mesa y yo me sentaba en la mesa y de repente con el rabillo del ojo yo veía que alguien entraba o que alguien llegaba ahí a la azotea y de repente esa persona o ese ser, no sé qué sería, se sentaba justo atrás de mí. Uh-huh. Y cuando menos me daba cuenta ya me tenía, pues ahora sí que sujetada, ¿no? Como abrazada. Uh-huh. Y en el sueño yo me sentía como incómoda y empezaba yo a decir con los brazos, suéltame, ¿no? Suéltame. Pero aquella cosa me empezaba a abrazar mucho más fuerte y me apretaba. Y entonces yo, la verdad es que ya como que cuando sentía esa fuerza, ya sentía como que con otra intención el abrazo, ¿no? Uh-huh. Y me incomodaba yo tanto y me empezaba a dar miedo, sí me daba miedo, porque aquella cosa empezaba como que a respirar y así muy agitadamente, ¿no? Y entonces, no, yo me sentía ya así, pero desesperada en el sueño y me acuerdo que empezaba a forcejear con aquella cosa, ¿no? De que me soltara y llegó un punto en el que literal yo sabía que estaba dormida y como que quería despertar, pero no podía despertar, ¿no? Y uh-huh. Entonces gritaba yo en el sueño así desesperada, ¿no? Ya de suéltame ya, ¿no? Uh-huh. Cuando logro como medio despertar, estaba como en este estado de que dicen que se te sube el muerto, ¿no? Y entonces uh-huh. no me podía mover y trataba y no podía. Entonces llegó un punto en que por fin pude medio despertar, pero fue como tanto el desgaste de energía que sentí del sueño que tuve, o de la experiencia que tuve, que literal no me pude como despertar en ese momento, ¿no? O sea, me volví a quedar dormida y no sé, pasó yo creo que unos 20, 30 minutos cuando me logré despertar y ya incorporarme, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso pasó antes de que mi mamá nos contara todo esto, ¿no? Todo este show del señor, del enfermero. Y entonces todo eso lo hemos ido relacionando y la verdad es que yo sí he llegado a esa conclusión, le decía yo a mi mamá en estos días, le comentaba y le decía, es que ahí había algo raro, había algo pesado, porque le digo, mira, tan es así que hasta me lo traje yo, ¿no? O sea, porque curiosamente pues yo había estado yendo todos los días al uh-huh. hospital, todos los días, entonces le digo, no dudo que por ahí me haya traído un espíritu chocarrero, algo malo. Sí, claro. Porque literal en la clínica se siente, ¿no? Era algo que platicábamos nosotras, uh-huh. Por los diversos padecimientos que han tenido mis papás, hemos tenido que estar en varios hospitales y demás, ¿no? Entonces, curiosamente nunca nos había tocado que estuvieran en esta clínica donde estuvo mamá, y yo, bueno, decíamos, ¿no? O sea, hemos estado en otros hospitales que seguramente también pasan cosas, que seguramente también hay situaciones o eventos paranormales, uh-huh. Pero que de alguna manera no se siente tan denso el ambiente. A lo mejor alguien me dirá, no, pues a mí sí me ha pasado, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, decíamos, mi mamá ha estado 2 veces internada en La Raza, en el Hospital La Raza, que aquí en México es un hospital súper conocido, muy famoso, porque es un centro de especialidades enorme, ¿no? Uh-huh. Y de los mejores del país. Entonces, ahí ha estado ella intervenida 2 veces. Yo me acuerdo que por mucho tiempo estuvimos yendo, pues, muy, muy seguido.
Ujú. Y nunca sentí el ambiente tan pesado como en esta clínica donde estuvimos. O sea, literal, yo sí sentí que salí con mi energía chupada al 100% del lugar, ¿no? O sea, muy, muy denso el ambiente, muy Desgastada. denso, muy desgastado. Y lo vi con mi mamá, ¿no? O sea, también ella salió así, o sea, como nunca la había visto salir de un hospital. Ujú. Entonces, yo creo que efectivamente, como decía el enfermero que le comentó esto a mi mamá, pues son muchas las cosas, ¿no? Que hay ahí, muchas, muchas. Le decía yo a mi mamá, no solo es el dolor, porque mucha gente de verdad llega en unas condiciones tan difíciles, tan terribles, de mucho dolor. Le digo, no solo es eso, ¿no? Es el hecho de que pues ahí muere mucha gente y más allá de que mueran, no sabemos realmente pues, en qué condiciones vienen esas personas, ¿no? Emocional, espiritualmente. Entonces, Ujú. pues, literal ahí dan su último suspiro y se quedan yo creo que muchas energías ahí guardadas, ¿no? Algunos doctores podrán decir, no, no, eso no, y es válido, ¿no? Pero finalmente creo que nosotros que sí tenemos esta creencia de que hay algo más allá de esta vida, eh, creo que los hospitales, al igual que los panteones, son de esos lugares en donde es inevitable que no se queden energías pues de todo tipo, ¿no? Y algunas veces incluso podríamos decir que esas energías pues más que energías ya son otro tipo de seres, ¿no? Como en este Ujú. caso que mi mamá refería que veía, o sea, porque nunca nos dijo, vi un fantasma, vi un, no, 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 y no. yo incluso le pregunté hace unos días, oye, ma, y en ese tiempo que estuviste así, en esos horas que estuviste pasando por todo eso, ¿nunca viste a alguien de la familia? Porque yo dije, bueno, a lo mejor podría ser que algún muerto o alguien, ¿no? Ujú. Me dijo, no, pues, no, yo no vi a nadie, lo que veía eran seres demoníacos, ¿no? O sea, y me Ujú. hacían unas caras horribles y veía sangre y veía animales muertos. Y entonces yo sí dije, híjole, o sea, me quedó claro con eso y con lo que dijo el señor de Ujú. que una cosa lo Algo lo atacó atacaba. y lo que dijo el enfermero de que, pues, ah, sí, es que aquí hay, pues ahora sí que casi, casi demonios. Dije, no, o sea, literal creo que sí, en esos lugares también se infiltran espíritus, porque evidentemente, o sea, ahí hay mucha gente que está a veces ya en unas condiciones tan difíciles que estos seres de oscuridad, yo creo que buscan la manera todavía, aún en esas condiciones de molestar o de influenciar a las personas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estaba escuchando hace rato algo bien curioso que menciona un doctor que tiene un canal de YouTube donde sube contenido de diversas cosas, que es así famoso, y decía algo bien interesante que yo dije, ay, gracias Diosito que mi mamá salió a tiempo, ¿no? Porque decía que, dice, cuando los pacientes están en una cirugía o en alguna situación de salud y se logran sacar, dice, pero pues, a lo mejor que todavía haya detallitos, que el médico diga, oye, pues todavía me gustaría que te quedaras 1 o 2 días más para estar checando eso, dicen, sobre todo los médicos internistas, creo que mencionaba, dice, si Ajá. somos de la idea de déjalo ir porque si no se va ahorita, dice, curiosamente no se sabe por qué, pero empiezan esas personas a decaer y entonces ya no salen del hospital, o sea, vienen por algo que Sí, una posiblemente es algo sencillo, torcedura. algo que no tiene mayor complicación, pero si no se van en eso, en ese transcurso de que ya están para poder irse, dice, se quedan, ¿no? Entonces, Ujú. sí, yo en ese momento, cuando estaba, hace rato que estaba escuchando yo esto, dije, imagínate si a lo mejor mi mamá se hubiera quedado más tiempo, quién No. sabe, ¿no? A lo mejor que hubiera pasado, pero sí, sí, la verdad es que sí fue una experiencia que a todos nos dejó así como de pensando, ¿no? Pues cómo son estos lugares. Yo realmente, pues solamente he estado en un hospital así yo internada cuando nació mi hijo. Y bueno, fue también de las peores noches que viví porque me dolía horrible aquello, entre la cortada y varias cosas que se me juntaron.
pero sí, yo decía, no, yo ya me voy de aquí, o sea, me voy, porque solo estuve 2 días, pero es terrible, ¿no? Estar en un hospital. Entonces, bueno, pues ahora sí que está complicado, ¿no? Sí, y recuerdo mucho o sea, digo, yo nunca he estado en un hospital, la verdad es que las historias que he escuchado de hospitales son que me han contado que alguien más las ha vivido, pero recuerdo otra experiencia que esa también le tocó a mi mamá, no estando ella internada, la que estaba internada era su mamá, o sea, mi abuela, y recuerdo mucho que esa experiencia estuvo también muy curiosa, ¿no? Porque dice que ese día, ya también estaban, creo que ya por irse ellas del hospital, al otro día creo que ya la daban de alta a mi abuela, y entonces cuenta que en la noche pasan regularmente las enfermeras, se dan sus rondines, van, ven, si algún paciente tiene que ponérsele medicamento, se lo ponen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice que ese día, pero ya llega una hora en donde ya no pasan las enfermeras, ¿no? Creo que no sé si después de las 12, ya raras veces llegan a pasar, ¿no? Entonces dice que ese día, pues pasó, la que pensaban ellas era la última enfermera, ¿no? Pasó y todo. Entonces, mi mamá, ella no vio nada directamente, sino que dice que ya ese día, pues estaba mi abuelita ya dormida, ella estaba sentadita en una silla y, pues ahora sí que también, acompañándola, y dice que de repente sintió como una corriente de aire entró a la habitación. Y entonces dice, ay, sentí mucho, o sea, dice que sintió mucho, mucho frío, ¿no? Y que hasta se puso así como, no sé, traía una cobijita o qué, pero se la acurrucó otra vez, ¿no? Y que curiosamente mi abuelita también creo que le dijo, si no me equivoco, o a lo mejor estoy un poquito, pero no, según yo recuerdo que le dijo mi abuelita, ay, como que tengo frío en mis pies, como que me entró frío por los pies. Entonces mi mamá se quedó así como de, ay, pues qué curioso, ¿no? Porque yo también sentí la corriente del frío, de que ya la tapó, todo se tapó ella y ya. Pero dice, pero tenía mis pies helados, dice mi mamá, sí, helados, helados, helados. Pasó. Al otro día dice que la señora que estaba en la cama de al lado, ya que estaban ellas alistando para ya la alta y demás, les dijo, oigan, sí vieron que anoche nos vinieron a visitar. Y entonces dice que mamá se quedó así como, dice, o sea, ¿quién? O sea, ella pensando que a lo mejor se refería a una enfermera o algo así, ¿no? Y le dice a mamá, ¿alguna enfermera? Y le dice la persona esta, no, dice, no, pues nos vino a visitar a alguien de otro mundo. Y entonces, ya se quedó mi mamá y dijo, ay, pero ¿cómo, no? Y le empezó a contar la señora, era una viejita, y le empezó a decir, no, es que era como tal hora, o sea, más o menos como había coincidencia entre la hora que mi mamá había sentido esta parte del frío y de la corriente y demás, con lo que decía la señora, ¿no? Porque dice, como a tal hora más o menos, o sea, ya pasaba la medianoche, dice, yo sentí, digo, vi cómo entró una enfermera. Dice, incluso le dije buenas noches y esta enfermera, esta persona me contestó buenas noches. Y dice que se metió al baño de la habitación y entonces pensó la viejita, bueno, a lo mejor está cerrado el baño de los enfermeros o algo y por eso entró aquí al baño, ¿no? Dice, bueno, pues yo me quedé esperando a ver a qué hora salía, ¿no? Y pasó 20 minutos, 1 hora, y 2, y 3, y nada que salía. Porque dice que incluso prendieron la luz del baño, ¿no? Estaba prendida la luz del baño. Y o sea, pasó, y nunca salió la enfermera. O sea, pues no era alguien de este mundo, ¿no? Me queda claro. Entonces, cuenta mi mamá que esa vez sí le llamó mucho la atención porque no solo fue lo que le dijo la señora, ¿no? Sino lo que ella y mi abuela sintieron, ¿no? O sea, esa corriente de aire que también este señor que tiene su podcast de historias de terror decía, ¿no? De cómo en los hospitales hay estas corrientes de aire y que muchas veces también tienen que ver con todas estas energías, estos espíritus que andan por ahí divagando, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho de esa experiencia, que son de las que tengo así como claras, porque me han contado personas cercanas a mí que lo han vivido, ¿no? Y ahorita que estás mencionando esto, me estoy acordando que también de las cosas que escuchaba de esta persona, de este doctor, mencionaba de
cómo en los hospitales es muy extraño que haya moscas, ¿no? Dice, sin embargo, pasa que pacientes que ya están como a punto de morir, de fallecer, empiezan a mosquearse, por así decirlo, ¿no? Es decir, empiezan a ser molestados por estos insectos. Y entonces yo está pensando en esto, me acordé también un poco sobre como mal augurio se dice, que tuviste unos días antes de que empezara a pasar toda esta situación de mi mamá, o sí, ¿no? Regresando, porque habían estado aquí en Pachuca. Justo el día que mi mami fue internada en el hospital, o sea, nosotros ese día veníamos de Pachuca, habíamos estado ahí en tu casa, mi mamá se pone mal, entonces ese día dijimos, bueno, si para la noche no se siente bien, pues la vamos a tener que llevar al doctor. Y entonces recuerdo que ese día se vino mi hermana más grande con mi mamá y yo me vine más tarde junto con mi esposo, y entonces de repente me hablan y me habla mi hermana, habíamos pasado a hacer la compra de la semana, y me habla mi hermana y me dice, oye, ¿sabes qué? No, mi mamá sigue mal, entonces hay que llevarla al hospital. Entonces yo me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Déjame llegar a mi casa, guardo mis cosas y salgo para allá, para que vayamos por mi mamá. Y entonces íbamos llegando mi esposo y yo, y así literal en la ventana de la cocina, o sea, le digo yo a mi esposo, no, solo de recordarlo hasta me da cosa, había un montón, como un enjambre de moscas. Un enjambre de moscas que no es por nada, pero mi casa siempre está limpia. Súper limpia. Y que no había explicación porque habíamos estado 2 días fuera de casa. O sea, en ningún momento se habían abierto las ventanas. O sea, yo no sé de dónde salieron las moscas, pero estaban ahí todas paradas en la ventana. Y yo, la verdad, sentí como escalofríos porque dije, o sea, yo no sé por qué, pero dije, como que esto no me da buena espina, ¿no? O sea, pues, ¿de dónde salieron estos animales? Y ya ahí nos tiene a mi esposo y a mí matando moscas, se nos rompió el matamoscas y bueno, nos pasó. Pero ese día, al otro día, ya platicando con mi esposo, le dije, oye, no inventes, y lo de ayer de las moscas, ¿qué onda, no? Y entonces me dice él, dice, ay, la verdad ya no te lo quise decir, pero hasta yo pensé, no, ya se nos metió el chamuco a la casa. Y eso que mi esposa, pues no es así que alguien que se sugestione tan fácilmente, ¿no? Pero la verdad es que sí nos impresionó porque dijimos, bueno, ¿de dónde salieron estas cosas, no? Y curiosamente, pues se vino todo esto de lo de mi mamá, bueno, hasta los sismos estos que hubo también, yo dije, ay, estas cosas no nos habrán, no habrán sido un mal augurio de todo lo que iba a pasar, ¿no? A lo mejor alguien dirá, ay, qué exagerada, pero todo puede ser, ¿no? Todo puede ser, y sí, creo yo que según estoy investigando y algunos refieren que sí, que las moscas son animales de mal augurio, ¿no? O sea, pobrecitas moscas, a lo mejor qué culpa tienen, ¿no? Pero es lo que muchos refieren. Sí, y te digo esto que mencionaba el doctor, ¿no? Dice, los hospitales son lugares limpios donde no hay, como dices tú, puertas o ventanas abiertas que den directo hacia los cuartos de los enfermos, entonces es difícil, ¿no? Pero sí es una de esas señales. Y otra de las historias que yo me acuerdo, que ya la hemos contado 1 o 2 veces en otros episodios, pero pues ahora sí que no está de más retomarla, es una historia que vivió mi mamá con su papá cuando él estuvo ya hospitalizado. Bueno, y en esta historia comenta mi mamá, bueno, mi abuelito tuvo varios padecimientos durante toda su vida, pero ya en los últimos meses él tuvo que estar internado aquí en la Ciudad de México, y pues evidentemente pues se turnaban entre mi mamá, sus hermanas, mi abuelita para ir a verlo, a cuidarlo, ¿no? Me imagino yo que igual pues otros familiares. Entonces dice mi mamá que ella cada tarde, pues saliendo del trabajo, iba a verlo, ¿no? Al hospital, iba a su visita. Y entonces dice que en una ocasión llegó al hospital y vio a mi abuelito así como que decaído, ¿no? Como que triste, y le dijo, oye, ya, papá, ¿qué tiene, no? ¿Qué le pasa? Y entonces ya que mi abuelito así como que entre, pues sí, misteriosamente me imagino, y quizá con algo de miedo, le comento, ¿sabes qué, hija? Yo creo que yo ya no voy a salir del hospital.
No, y mi mamá, no, pero ¿cómo cree? No diga eso. Dice, no, sí, lo que pasa es que hace rato que estaba yo aquí en la cama, se salieron las enfermeras y de repente entró al cuarto una niña chiquita, así muy, muy bonita. Y de repente, pues yo la vi, la miré y le hablé, le dije, ven, nena, o algo así, ¿no? Ajá, ajá, Y ajá. entonces dice que la niña se acerca y él le dice, le quiere decir, ¿qué onda, chaparra? O algo así. Bueno, no me imagino ahorita diciendo, ¿qué onda, no? Pero ¿qué pasó, muñeca? Algo O algo, así, ¿no? ajá. Una Un frase. gesto. Y entonces le quiere agarrar la cabeza y cuando le intenta tomar su cabecita, dice que la niña se esfumó. Así Ujú, ujú. se esfumó en el aire. Entonces sí, también leía yo pues como una leyenda que hay en los hospitales, ¿no? De estos niños o pues, no sé si serán realmente seres de niños o algo más complejo que se aparecen, pero que son como una especie de presagio, ¿no? Ujú, De ujú. cuando ya los pacientes van a fallecer, ¿no? Entonces Sí, sí, y sí, efectivamente pues ya mi abuelito ya no salió del hospital, ¿no? ya Ahí no salió. falleció. Sí, sí, de hecho hay varias teorías que, bueno, varios mitos, ¿no? Varios mitos que tienen, ¿no? Por ejemplo, también escuchaba que, y pasa muy seguido, ¿no? De estos personas que aparentemente se van mejorando y de Uh-huh. repente, ¡zas!, ¿no? O sea, fallecen, ¿no? Entonces, decían de algunas cosas que hacen los doctores, las enfermeras, como ciertos, rituales que tienen cuando van a hacer algo, van a operar a alguien, etcétera, etcétera, van a pasar una noche de guardia como para que no, pues no haya ahí por ahí malas energías, ¿no? Uh-huh, Entonces uh-huh. yo creo que eso es algo bien interesante, ¿no? Porque los doctores, las enfermeras, todas estas personas que trabajan en este tipo de lugares, pues se van volviendo un tanto incrédulos o algunos se van volviendo más crédulos, ¿no? Porque Uh-huh. por las cosas que tienen Que que les ver o toca que ver. tienen que pasar, ¿no? Uh-huh. Finalmente, muchos de ellos pues conviven a diario con la muerte, ¿no? Con el hecho de que alguien se vaya y parta de este mundo y su espíritu pues a veces se quede por ahí. ¿Por qué? Porque a veces Uh-huh. pues, llegan con situaciones de vida bien complicadas, ¿no? O sea, yo me di cuenta ahora que estuvimos ahí en el hospital, unas situaciones que dice uno, híjole, o sea, qué difícil, ¿no? Qué difícil para las personas, y que muchas veces tienen que morir ahí, pues prácticamente solos, ¿no? Prácticamente Uh-huh. solos, y eso es algo bien, pues bien triste, ¿no? Entonces, ay, perdón, se me cayó mi audífono. Entonces, sí, yo creo que lo que decía yo hace rato, ¿no? Son una serie de situaciones que a mí en lo particular, si yo sí digo, híjole, si me tuviera que quedar una noche en un hospital, bueno, no sé cómo le haría, sí me daría mucho miedo, ¿no? Y he escuchado otras historias, esas ya no son historias tan cercanas, pero sí de personas que he escuchado que narran ciertas experiencias, ¿no? Escuchaba de una señora hace ya tiempo. Esta señora platicaba que ella era trabajadora, creo que era asistente médica, de las que están ahí Uh-huh. agendando las citas y así, ¿no? Entonces decía que en cierta ocasión había una niña que estaba ahí en el hospital, no estaba internada, sino que iba a sus quimios, a sus Uh-huh. quimioterapias, era una niña que tenía Chiquita. cáncer, y entonces dice que esa niña a todo mundo le caía muy bien en el hospital porque era muy, muy curiosita verla llegar y saludaba a todos y dice, era una chispa, ¿no? La niña, era una chispa. Uh-huh. Entonces todo el mundo ya no sabíamos su nombre y la veíamos llegar y nos saludaba y era así, súper agradable la nena, ¿no? Dice, entonces cierto día, dice, yo llegué y ya estaba yo, llegué y creo que había llegado tarde, había pedido Uh-huh. permiso de llegar tarde, entonces me llegué un poquito más tarde de lo que empezaba mi turno. Y de repente, pasó la niña por donde estaba yo. Y entonces, me dice, hola, fulanita. Y ella, hola, ¿cómo estás? Y la nena, bien, bien, solo, te venía a dar las gracias por todo. Y sí, de momento hasta me quedé así, dije, bueno, ¿será que ya terminó su ciclo de quimioterapia? Uh-huh. Dice, y pues la niña así bien tierna, ¿no? Te quería agradecer, gracias por todo, no sé qué,
pues ahora sí que, gracias, ¿no? Gracias y espero que en algún punto nos volvamos a ver, ¿no? Y entonces dice que le dio mucha curiosidad porque aparte iba solita la nena, o sea, la vio solita. Dice, bueno, a lo mejor su mamá se quedó por ahí platicando con algún doctor o con la doctora, etcétera. Y entonces dice que la niña se despidió de ella, la saludó y se fue. Y sí, por curiosidad me meto a ver si estaba enlistada, o sea, y no la veo, no, o sea, dice, no vi su nombre, se me hizo raro, ¿no? Y sí, pues, no tenía ni 2 minutos que la chiquita se había ido, cuando de repente empieza a escuchar código rojo, y así todo moviéndose, ¿no? Los doctores, enfermeras y todo. Y entonces dice que pues, ella se quedó así, y y en eso se acerca una enfermera y ve a salir a la mamá de la niña con una enfermera y venía así pero llorando, la mamá no llorando, y entonces pues ella se queda así como toda sacada de onda, ¿no? Y se acerca y pregunta, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Le pregunta a la enfermera y ya le dijo a la enfermera, no, es que acaba de fallecer la chiquita. Dice que ella sintió que se le puso la piel chinita y yo segundos antes, o sea, minutos antes, la había visto y se había ido a despedir de mí, ¿no? O sea, me había dicho muchas gracias por todo. Bueno, yo me acuerdo que cuando estaba escuchando, porque eso lo escuché en un programa de radio, la persona que lo estaba contando, bueno, hasta se puso a llorar, ¿no? Porque decía, es que a mí me dio mucho sentimiento porque era una niña a la que todos queríamos mucho en el hospital. Dice, y me dio sentimiento el hecho de que pues, se fuera a despedir de mí, ¿no? O sea, porque literal fue eso, o sea, la niña, pues cuando ella la vio, ya esa niña ya había fallecido, ¿no? Entonces, o estaba a punto de fallecer. Entonces, sí, la verdad es que yo cuando escuché esa historia dije, ay, qué triste, ¿no? Qué triste, pues sí, estas personas que trabajan en los hospitales, pues todo lo que tienen que ver y a veces esta parte de las despedidas, ¿no? Yo creo que en cierta medida también por eso se vuelven un poco, no un poco, bastante secos, bastante fríos, porque esta parte de despedirse constantemente de la gente ha de ser muy difícil. Si a veces uno que cuando de repente nos toca que algún familiar parta, nos duele hasta el alma, en el caso de todas estas personas que trabajan ahí, pues que tienen que estar conviviendo a diario prácticamente con personas que hoy están y mañana ya no. Es muy complicado, muy difícil, ¿no? Sí. Entonces, esa historia me vino ahorita a la mente, ¿no? Y sí, hay lugares, digo, los hospitales, cualquier hospital, como dices tú y como muchos lo podrán pues referir, ¿no? Aunque nunca hayamos estado internados, pero yo estoy casi segura que como adultos, pues en alguna ocasión hemos tenido que entrar a un hospital, visitar a alguien y nos percatamos de esta vibra así densa que hay en estos lugares, ¿no? Pero si esos lugares tienen esa vibra, hay otros que todavía le dicen quítate que ahí te voy, ¿no? Y esos son los hospitales psiquiátricos. Esos sí. Todavía son otro nivel de cosas más tremendas, ¿no? Porque si un enfermo físico es, como dices tú, desgastante, es pues genera mucho dolor, sufrimiento, un enfermo mental puede todavía generar una sensación todavía mucho más compleja, mucho más densa, ¿no? Incluso yo he llegado a escuchar que mucha gente dice que hay muchos enfermos mentales o en estos lugares psiquiátricos, en los hospitales psiquiátricos, que no precisamente padecen de una enfermedad o de algún trastorno mental, sino que son personas que pues quizá tengan alguna situación pues de los temas que hablamos aquí, ¿no? De posesión o algo así. Aunque obviamente los médicos, todas estas personas de la salud física y mental, pues siempre van a apelar a la parte de que pues hay algo que está desequilibrado, ¿no? A nivel cerebral o neuronal o físico, ¿no? Pero sí, también muchos refieren, hay situaciones que no se explican, ¿no? Cómo una persona puede llegar a ser o vivir o a manifestar, ¿no? Y yo recuerdo hace algún tiempo escuchaba una historia de una persona que decía que era una chica que trabajaba en
en un hospital psiquiátrico en Estados Unidos. Decía que ella que su hermano tenía un padecimiento, no sé si esquizofrenia, algo así, entonces obvio, era una persona que bajo la experiencia con su hermano había aprendido a tratar a este tipo de personas que tienen estos padecimientos, ¿no? Entonces, dice, conforme yo crecí, pues me fui, mi orientación educativa fue, ay, perdón, ya me está entrando el demonio también, creo que en la voz, fue orientada hacia pues ser enfermera o algo así, ¿no? Que trabajaba con este tipo de personas. Entonces, le dieron oportunidad de, pues, trabajar en en este hospital. Y dice, bueno, yo empecé a trabajar todo, pues, relativamente bien, pero llegó un momento en el que me asignaron a un pabellón donde, pues, eran los enfermos más peligrosos, por así decirlo, ¿no? Porque eran como personas violentas, dice, o sea, hay enfermos que pues quizás solo tienen delirios, pero van subiendo de nivel hasta llegar a pacientes que no solamente tienen delirios o demás, sino que son agresivos, ¿no? Y que son peligrosos. Entonces dice que, bueno, ella ya sabía cómo tratar este tipo de personas, había además recibido capacitaciones y demás. Y dice que en ese pabellón había una paciente en particular que era muy agresiva, ¿no? Que pues la tenían que tener bien vigilada porque de momento podía parecer que estaba bien y de ahí al rato ya se te lanzaba con todo, ¿no? Entonces la tenían que tener así bien vigilada. Y y pues sí, dice, yo empecé a notar que cuando ella tenía crisis, pues se ponía así o sea, hacía movimientos, contorsiones que no eran normales, ¿no? O sea, que no era posible que las hiciera y estuviera como si nada después, ¿no? Entonces, pues, dice, ya por ahí como que había situaciones que podían manifestar algo raro, algo diferente, ¿no? Pero dice que en una de esas ocasiones platica ella un poco de su vida privada, que en ese momento ella estaba buscando tener un bebé junto con su esposo o pareja, pero no había podido quedar embarazada. Creo que incluso tenía problemas de salud que no le permitían embarazarse. Embarazada. Y entonces, pues, dice, mi estado de ánimo era así, ¿no? A veces alto, bajo, ¿no? Y hubo unas semanas en las que ella tuvo un retraso, entonces obviamente con el retraso empieza esta parte de ilusionarse de a lo mejor ya pegó, a lo mejor ya me embaracé, ¿no? Dice, pero unos días antes de que pues las pruebas dieran negativo, dice que ella recuerda que estaba ya alistándose para irse, ¿no? Y de repente en el pasillo se encontró a esta paciente, la que era así peligrosa. Y dice, y de repente así estaba yo en el pasillo esperando, no sé si esperando a alguien o qué, cuando se acerca la chava esta, ¿no? Y se queda parada donde está ella. Y de repente se voltea y la ve. Y pues ella así como de, pues esperando, ¿no? A ver qué... ¿Qué onda? ¿Qué reacción tiene? A lo mejor no asustado como uno que a lo mejor que no sabe cómo tratarlos, pero sí con cautela, ¿no? De a ver qué va a hacer. Y dice que de repente la chica esta le tomó el vientre y le dijo, ¿estás esperando? Y que ella se quedó así, ¿no? Así como de, oh, ¿qué me va a hacer? ¿Qué le digo? Y que le dijo, no, pues sí, estoy esperando el camión ya para irme. O algo así, ¿no? O sacándole la vuelta al tema. Sí, la vuelta. Y que la muchacha que ella se quedó así le hace, no. Y se fue caminando. Dice, ya días después que me hice la prueba, pues no estaba yo embarazada, ¿no? Entonces dice, ¿será realmente que muchas de esas personas solo tengan un padecimiento mental? ¿O haya algo más, ¿no? O sea, haya seres que, pues de alguna manera invaden su espíritu, su alma, su mente, y pues viven un infierno, ¿no? Realmente esas personas. Claro, no, yo escuchaba recientemente, igual en un podcast de historias de terror, la historia de un enfermero que contaba que
estuvo en un hospital psiquiátrico un cierto tiempo haciendo sus prácticas o algo así. Y entonces decía esta parte que había un muchacho que dice todo el mundo, no sé cuánto tiempo tenía ahí, pero pues le daban como aparentemente ataques de esquizofrenia, dice, lo tenían diagnosticado con esquizofrenia. Y entonces pues de repente así se aceleraba y cuando iban y lo veían estaba todo golpeado, o sea, y todos decían, no es que se autogolpea, ¿no? Se, se lastima él mismo. Y entonces dice que cuando él llegó ahí todo, un cierto día le dijeron, no, pues sabes qué, tú te vas a hacer cargo de estos pacientes. Y dentro de los pacientes estaba este hombre. Y dice que, pero dice, lo curioso es que yo hablaba súper bien con el muchacho, dice, o sea, él no parecía tener esquizofrenia, o sea, se hablaba muy claramente con el chavo, ¿no? Dice, entonces la verdad, yo cuando me dijeron, no, tiene esquizofrenia, yo decía, no, es que, pero ¿cómo, no? O sea, no se le nota para nada. Pues total que dice que una noche empezó a gritar el hombre, a gritar, y pues él fue corriendo a ver qué pasaba. Y sí, que lo voy encontrando, dice, o sea, todo golpeado, así, pero como si alguien le hubiera dado una golpiza, ¿no? Y que él pues, se quedó así, que le preguntó, oye, ¿quién entró? ¿Quién estuvo? ¿No? O sea, ¿quién te hizo esto? Y que él, ya el chavo así como que pues, no lograba explicarle, ¿no? Total que no sé, o sea, te va detallando bien el chavo, ¿no? El chavo, la historia, te va diciendo cómo pasó, pero para no hacerla muy larga yo, o sea, literal finalmente él lo que supo y se lo contó su papá del chico, porque te digo, o sea, dice que el papá del chavo pues era de los que iba constantemente a ver al muchacho, ¿no? Y entonces dice que en cierta ocasión el papá le platicó, que dice, pues bueno, aquí tienen a mi hijo diagnosticado con esquizofrenia, pero realmente nosotros tenemos otra teoría, porque resulta que este chavo se había casado con una muchacha de allá de Catemaco. Y entonces dice que esta chica, antes de que lo conociera él, pertenecía como a un grupo de brujos. Y entonces dice que de ahí de la comunidad en donde vivía, había como el brujo líder. Y entonces el brujo líder le dijo un día a su papá, ¿no sabes qué? Pues, ¿qué crees que me gusta tu hija? Y pues yo creo que los dioses dicen que sea para mí y pues en cuanto pueda yo me voy a casar con ella. Y pues el papá en esta comunidad, que son de estas comunidades todavía yo creo muy, eh, que llevan muchas cosas que ya actualmente no llevamos en muchos otros lugares, dijo, pues sí, está bien, tú eres el jefe de la tri, de la comunidad, entonces, claro, ¿no? Y entonces la chica para esto, pues no quería casarse con este hombre y se escapa y luego conoce a este chico que estaba en el psiquiátrico, se casa con él, pero desafortunadamente lo que refería el papá del chavo es que este brujo con el que se supone que se tenía que casar, los buscó y al parecer algo le había hecho al muchacho, o sea, pues lo había como, no sé si la palabra correcta sea embrujado, pero algo le había hecho. Ahí. Un trabajo y era lo que pasaba con el chavo, ¿no? O sea, había como unos seres ahí de oscuridad haciéndole cosas y eso hacía que lo tomaran como esquizofrenia los doctores. Híjole. No, sí. Ya, a lo mejor ya como para ir cerrando, hay otra historia que yo también escuché hace un tiempo y que esta no tiene que ver precisamente con fantasmas, pero sí con un tema paranormal, ¿no? Resulta que eran unos enfermeros, bueno, es una enfermera que habla este programa de radio y empieza a platicar, una persona muy sencilla, ¿no? Dice, no, pues yo trabajaba en ese momento en un hospital, yo junto con un compañero enfermero, pues teníamos al cuidado ciertos pacientes, ¿no? Entonces ese día estábamos, pues sentados, me imagino yo que afuera de las habitaciones, donde estaban la ventana, dice, y de repente empezamos a ver ya en la madrugada, o bueno, en la noche, en madrugada, una luz así intensa que entraba por la ventana. Ajá.
Dice, y entonces pues, los dos empezamos como a decir, ¿qué es eso, no? ¿Qué es lo que es aquello? Dice, y se veía una luz deslumbrante, así que entraba por la ventana. Ajá. Dice, y de repente empezamos a ver la silueta de un ser así parado en la ventana. Y pues que los dos estaban así como en shock, ¿no? O sea, ni él ni ella se movían así. Ajá. Dice, mi compañero estaba más atrás de mí. Dice, yo estaba más cercano a la ventana. Había un control, no sé, explicó un control para qué, no le entendí yo, como una alarma, me imagino yo, o algo así. Ajá. Y de repente, dice que ella intentó agarrarla, intentó tocar la alarma o el control pero cuando ella estaba así a punto de tocarlo, dice que aquel ser así puso su mano como unos 10 centímetros de la suya y dice, y me paralicé. Dice, lo siguiente que recordamos fue 3 horas después de lo que habíamos vivido, estar ahí en nuestros lugares y despertar y decir, ¿qué pasó? ¿No? Y y entonces dice que el compañero, no, pues no sé. Dice, ¿tú recuerdas qué pasó? No, yo no recuerdo qué pasó. Dice, fueron 3 horas que estuvimos perdidos, que no supimos qué nos sucedió. Evidentemente luego empezamos a ver los pacientes, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? Y no, todos estaban estables, pero habían perdido 3 horas y no sabían ¿Qué onda? Pues, qué había sucedido, ¿no? ¿Qué había sucedido? Entonces, dice uno, bueno, si entre los fantasmas y los entes y los aliens o los ovnis andan visitando los hospitales, pues sí, qué terror estar en un lugar así, ¿no? Porque claro. Pues, no debe ser nada agradable. No, y te digo, yo creo que son muchas, ¿no? Y a mí me gustaría aprovechar para las personas que nos escuchan y que si hay alguno que sea doctor, que sea enfermera, que trabaje de alguna u otra manera en algún hospital y tenga historias, pues que nos las hagan llegar, ¿no? Que nos las cuenten y que incluso si les gustaría, o sea, creo que el tema del fantasma de los hospitales, como la mayoría de los temas que tocamos, dan para un segundo episodio, ¿no? Pero sí nos gustaría que si hay alguien que tenga esta experiencia vivida literal de estar en el hospital todos los días, más de 8 horas, porque los doctores a veces trabajan 12, no sé cuántas horas, ¿no? O los enfermeras o los que trabajan en todo ese ambiente, que nos la cuenten, ¿no? Y que incluso si quieren participar, que nos lo hagan saber y nos gustaría grabar un episodio con alguien que nos pudiera narrar cómo es estar en un hospital y todas las cosas, las leyendas, las historias que se cuentan, ¿no? Entonces, sí, hay varias. Yo nada más ya para terminar, si quieres con esta terminamos. Recuerdo de una historia que escuché de un chico que era chileno o argentino, no me acuerdo, y decía que él es doctor y cierto día dice que llegó un paciente con un herido de bala y dice, y pues no, o sea, estuvo así súper raro toda la noche, estuvo entre que se medio recuperaba y se volvió a poner mal y había que estarlo ahí ayudando y demás. Dice, finalmente, dice que ese día, pues ya en la noche, dice, aproveché en un ratito y me salí a fumar un cigarrillo junto con otra maestra, doctora. Y entonces dice que estando fumándose el cigarrillo se acerca a ellos un chavo, dice, pero un chavo como de un aspecto muy, pues muy como decimos aquí en México, ¿no? Muy malandro, así como que les dio desconfianza. Entonces dice que la chava así como que se hizo la que se fue y dice ya que él se quedó ahí, que el cuate le empezó a hacer la plática y bla, bla, bla. Y dice, de rato, bueno, ya hasta me había invitado un cigarro y todo. Y pasó que ya le dije, no, sabes que ya me voy porque ya se me acabó mi tiempo. Y se metió al hospital y dice, y adentro seguía el chico así batallándole, ¿no? Batallándole. Bueno, pues total que dice que no me acuerdo si vuelve a salir del hospital y se vuelve a encontrar con este otro chico y pues así como que le hacía la plática y así. Y en eso creo que le preguntó, oye, ¿y cómo está el paciente de allá adentro? Que él se quedó así como de qué paciente se refiere, ¿no? Sí, el herido de bala. Y que le dijo él, pensó a lo mejor es su amigo, ¿no? Dijo, no, pues él lo estamos tratando de salvar, ¿no? Porque está muy grave.
bueno, pues total que le dijo el chavo oye, pues a ver qué día como que se cayeron muy bien y que le dijo, a ver qué día te invito a comer, y él, sí, está bien, y dice, mira, ya le preguntó, le dijo, oye, ¿cómo te llamas? ¿Con quién tengo el gusto? ¿No? Y ya le dijo, no, pues soy fulanito, ¿no? Bueno, pues total que dice que finalmente el paciente de la bala murió, no lo pudieron salvar, y y pasó, y de repente dice que no me acuerdo si, sí, dice que pasaron unos días y o semanas, no sé cuánto tiempo pasó, y entonces un día va ahí por donde estaba el hospital, se va se fue a comer algo, había un lugar donde había comida y iba con otros colegas y nos paramos a comer, cuando de repente había una crucecita en un lugar, porque ya es que ahí cerquita del hospital, ahí, como aquí en México, ¿no? Que si alguien muere en cierta parte, le ponen una cruz y todo, ¿no? Y entonces dice que estaba la cruz, y sí, curiosamente yo nunca me fijo, pero ese día como que me llamó la atención porque nunca había visto la cruz, entonces significaba que era de alguien que había muerto recientemente. Voy y me asomo, y estaba la crucecita, y tenía flores, y tenía unas fotos, y eran las fotos del chavo que había fallecido, ¿no? Entonces ve las fotos y dice, era el mismo chavo que había yo visto, o con el que había estado hablando el día que curamos al chico el día que falleció el chico de la bala. Entonces, o sea, dice, resulta que, y ahí le pusieron, ¿no? O sea, pusieron como una leyendita de que había muerto el chavo, y curiosamente dice que se trataba del mismo chico. O sea, el chico con el que había hablado era el mismo que había muerto por el problema de la bala. Sí, ¿no? Entonces, sí, y contaba, dice, yo soy doctor, dice, la verdad es que si no lo hubiera vivido, no le escribiría que me lo hubiera contado. Claro. Entonces, sí, fue una historia muy, muy interesante. Sí, en definitiva, pues como dices y como muchos mencionan, ¿no? O sea, la energía que se vive en estos lugares hace que muchas veces quizá los espíritus de las personas busquen de alguna manera despedirse, pedir ayuda, dar gracias, ¿no? Entonces, sí son pues historias bien impactantes. Yo creo que, como dices tú, ojalá que se animen nuestros amigos a contarnos más y que podamos hacer un episodio como segunda parte, ¿no? Entonces, pues con esto cerramos el capítulo del día de hoy. Gracias, Eli, por estar un episodio más aquí. No, gracias a ti. Por este año que estamos ya por cumplir. Esperemos poder hacer algo especial para esta celebración. Y pues bueno, cerrar con esto, ¿no? Amigos, agradecerles como siempre su compañía. Recordarles que este podcast se llama Génesis del Terror y que es un podcast donde el miedo siempre está presente. Hasta luego. Bye, Eli. Adiós. Bye, Patito.